Ay, de Hoy Guatemala nos saludan. tenemos un tema muy especial, que es el tema sobre la humanidad de Jesucristo. Em, digamos que dentro de nuestra fe, dentro de la religiosidad que tenemos, pues Jesús ocupa un lugar muy importante, ¿no? Sobre todo en el hemisferio occidental, porque somos el hemisferio cristiano, más influencia entre la raíz cultural, religiosa cristiana, y por lo tanto, pues Jesús es una figura muy importante que aprendemos todos desde muy pequeños, es una persona que aprendemos a admirar o a temer en algunos lamentables casos, que se vuelve cercano o muy lejano. Y la idea es hoy hablar de ese aspecto humano de Jesucristo. Recordemos que uno de los dogmas, por decirlo de alguna manera, un dogma, una creencia fundamental dentro del cristianismo, o la gran parte del cristianismo, es que Jesús es Dios y hombre, ¿verdad? Que asume una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Pero digamos que la parte de la divinidad pues es muy tocada dentro de la misma religión, pero la parte humana, que es tan importante también, no se ha tocado con la suficiente profundidad y por lo tanto a veces esa humanidad de Jesucristo queda un poco relegada. Creo que es importante tocarlo y más dentro de la fe que por lo menos nosotros profesamos, dentro de nuestra experiencia de Jesucristo, esa parte humana es muy importante. Lo que pasa es que nosotros debemos entender que el hecho de que Cristo se haya hecho hombre es algo muy grande, que todo el mundo se preocupa y se enfoca en explicarnos una y otra vez sobre la naturaleza divina de Cristo, ¿cierto? Como Cristo es Dios, ¿cierto? Dios hecho carne, pero no nos cuentan o no nos dicen esos elementos que hacen humano a Cristo, que nos hace, o sea, el hecho de que haya llegado Dios a hacerse uno de nosotros no es solamente una lección de vida para nosotros, sino es una lección de aprendizaje para él mismo. O sea, es mostrar que la divinidad, ¿cierto? Necesitaba de este ámbito terreno para poder comprender realmente esta humanidad, ¿cierto? Esto que agobia a la humanidad. Entonces me parece supremamente lindo. Nosotros estuvimos conversando con mi esposo de, bueno, ¿cuál va a ser el tema que vamos a trabajar? Y entonces empezamos como a explorar desde la divinidad de Cristo y dijimos, oye, ¿por qué más bien no hablamos de la humanidad de Cristo? Y por eso el día de hoy vamos a contarles cómo nosotros interpretamos momentos de la vida de Jesucristo, momentos de la vida de Jesucristo, cómo los aterrizamos a lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Bueno, desde eso es primero entender quién es Jesucristo, ¿no? Jesucristo para los cristianos es el Mesías, que es el Mesías, es el ungido de Dios para traer liberación y sanidad, y es el Hijo de Dios además. Recordemos que Él nace en un contexto, nace en un pueblo, nace en una religión. El judaísmo, más que religión, es una identidad de pueblo. Dios es parte de un pueblo y ese pueblo tiene unas tradiciones y unas creencias. Jesús era judío, con todo lo que implicaba ser judío. María era judía, José era judío y ellos observaban las creencias y las costumbres judías. Ya hablaba el lunes en el grupo de oración sobre la grandeza de Jesús, hicimos el Rosario Luterano, contemplamos los misterios de gozo y precisamente uno es el nacimiento de Jesús. Yo decía, esa naturaleza de Jesús, ¿no? O ese acontecimiento que todos pues celebramos de una manera muy bella y festiva, el pesebre, villancicos, las novenas, pero a veces no contemplamos la realidad que hay detrás de esa bella tradición. Y es como una mujer y un hombre de su tiempo, como eran María y José, por cosas de la vida les toca ir a censarse a Belén y en el camino les coge el parto, ¿verdad? O sea, se les adelantó el muchacho más de lo esperado y no tenían dónde quedarse porque como estaban en todo este revuelo del censo y mucha gente viajaba a Belén, no había dónde hospedarse, o sea, llegaron tarde y estaba todo lleno. Es como cuando alguien va a vacacionar y llega a Girardot y ya no hay hoteles, es lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues una persona de buena voluntad le dijo, pues yo tengo el establo, pues hágase allá y allá puede tener su bebé.
todo lo que implicó tener ese bebé en un establo, ¿no? Porque muchas personas pues miran a María también desde un ámbito supraterreno donde, pues no, ella como era la Virgen María, por ejemplo, el catolicismo tiene un dogma con todo el respeto, pero me parece que no tiene cabida de que María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué mujer va a ser virgen después del parto? O sea, biológicamente no puede ser. Y Jesús no salió como un espectro, Jesús salió como un bebé, por la vagina, por el ducto vaginal salió Jesús. Y se imaginan el dolor de María estar por allá en un establo, que me imagino que olía a animales, que no era tan salubre. José, la preocupación que debió haber tenido en ese momento. O sea, me pongo en el papel de, sí, yo me acuerdo cuando fuimos con mi esposa a tener a Sofía, y esos nervios de ese día, el parto fue, bueno, el nacimiento de Sofía fue programado porque fue cesárea por un problema de columna de Dayana. Y los nervios que yo tenía ese día eran impresionantes. Yo no me alcanzo a imaginar a José en un establo y de yo qué hago, porque la educación de esa época, pues me imagino que habrían llamado a una partera o algo así. Debió haber sido tremendo. No, es que lo que pasa es que a nosotros, cuando nos cuentan todo lo del nacimiento, ¿no? Y cuando nosotros en diciembre estamos con todo lo del pesebre y todo esto, no nos alcanzamos a imaginar lo que fue el momento del nacimiento de Cristo. Y ese es el primer momento, digamos, en el cual se ve reflejada toda la humanidad de Jesucristo. O sea, y lo narra incluso el Evangelio. O sea, el Evangelio de Juan lo dice muy claramente cuando relata el nacimiento y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el hecho de decir, mire, es que Cristo nació de una mujer bajo un parto como nacen todos los niños en el universo, ¿cierto? Digamos, dentro de la concepción natural. Entonces, imagínense esa connotación tan grande. O sea, mostrar a Cristo, el Hijo de Dios o el Dios hecho carne, o sea, eso es una cosa inmensa, es nosotros poder entender que Cristo no vino solamente a vanagloriarse de su divinidad, sino que vino a ser hombre para entender al hombre, ¿cierto? Y desde ahí poder transformar esa naturaleza de ese hombre, de pronto que en algunos casos egoísta o que no siente la necesidad de sanar su corazón. ¿Pero cómo? Pues viviendo como hombre y sintiendo como hombre de carne y hueso. Es muy, muy, muy maravilloso. Y no es solamente la etapa del nacimiento, o sea, la etapa del nacimiento es el comienzo de esa humanidad. Pero luego nosotros vamos a ver también incluso en los relatos cuando nos dice, o sea, cómo se desarrolla el niño. Y nos cuenta que hay un desarrollo común y corriente, o sea, como un niño, ¿cierto? Y dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Eso lo dice la palabra en Lucas. Entonces dice, el Evangelio de Lucas dice, es que era un niño común y corriente. O sea, yo no me imagino a Jesús, ¿cierto? Eh, entonces, cuando tenía 1 año, entonces él aprendió a caminar, o sea, ya levitaba. No, Cristo aprendió como niño, orientado por su madre, orientado por su padre. O sea, creció bajo ese contexto humano que le permitía comprender su vida. Incluso dice que el momento en el cual él empieza como a reconocer un poco su misión de divinidad es cuando se pierde en el templo, ¿no? Cuando es lo que les narraba el padre el día lunes. Y me parece muy lindo porque, o sea, si nosotros nos imaginamos, digamos, quienes somos padres, sabemos cómo es el proceso de crecimiento de nuestros hijos. Entonces, que tienen agrieritas cuando toman el tetero, que tienen que aprender a ir al baño por sí solos, que se aprenden, que gatean y luego caminan. Entonces, eso es supremamente hermoso, ¿cierto? Es ver a esa divinidad como empequeñecida, ¿sí? Porque es mostrar cómo él se movía en ese terreno tan natural para nosotros que de pronto no logramos apercibir como cuando hablamos de toda esa grandeza, no logramos percibir en eso pequeño también ese aprendizaje de Cristo. Claro, porque pues cuando hablamos del Dios hecho carne, tenemos que pensar en nosotros también.
que nosotros también somos Dios hecho carne. Eso fue uno de los mensajes más importantes de Jesús. Lo que pasa es que no lo entendemos y lo hemos visto como algo simbólico y bonito, pero es una realidad. Nosotros también somos Dios hecho carne. Y cuando Jesús, en su desarrollo, en su descubrimiento también de misión, pasó por todo lo que pasó, pues empezamos a ver acontecimientos, ¿no? Digamos que este tema lo inspiró un poco lo que decíamos el lunes en el Rosario, que contemplamos esos misterios de gozo, por ejemplo, cuando Jesús se pierde y es encontrado en el templo de Jerusalén, es todo lo que debieron haber vivido, ¿no? Emocionalmente sus papás. O sea, se imaginan que el niño se pierda. O sea, eso debe ser impresionante. Ellos hacían una peregrinación muy grande desde donde vivía en Nazaret hacia Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es la ciudad sagrada, es la capital, es donde estaba el gran templo donde Dios habitaba. Y siempre, pues, con los hombres de piedad, hombres y mujeres de piedad, viajaban a Jerusalén. Y Jesús, ya en su mayoría de edad, que es después de los 12, pues van al templo porque él ya puede participar de la vida espiritual de su pueblo. Y van al templo y cuando se devuelven, pues María y José pensaban que estaba con algún familiar porque hacían grandes caravanas de familia. Cuando se dan cuenta que no está, se tienen que devolver solos a Jerusalén y lo encuentran allá en el templo y dice la escritura que enseñando a los maestros. Entonces, contemplemos eso, la angustia de un hijo que se pierde. Eh, ¿Quién no se perdió? Yo me perdí, mi mamá cuenta la historia cuando me fui con un amiguito y eso resultó en otro barrio y demás. Y el niño que se pierde en el supermercado, ¿cuánta angustia siente un papá y una mamá cuando su hijo se pierde? Y eso sintió José y María también, ¿no? Que aquí ponen a Jesús, pues bueno, como maestro en el templo, pues tampoco sabemos desde su parte humana qué habrá sentido o qué impulso lo llevó a quedarse ahí enseñando. Ahí en las escrituras dice que Jesús iba creciendo en sabiduría y en virtud, ¿verdad? Y hay un gran vacío, ¿verdad? Todo el mundo pues especula muchas cosas, los años perdidos de Jesús, porque hay un gran vacío, más o menos de los 12 años, ese tiempo en que Jesús inicia la vida espiritual religiosa, hasta los 30 años aproximadamente, que es donde empieza ya como su vida pública, se le llama así. Pero la escritura, pues sin quitar los misterios, porque igual pues habrá muchas conjeturas, hay escritos antiguos, yo incluso tengo varios libros de eso, en que Jesús estuvo en la India, que Jesús estuvo en el Tíbet, Jesús estuvo con los esenios, hay muchas historias muy interesantes que puede que tengan algo de verdad, pero digamos que basándonos en la escritura simplemente dijo que vivía con sus papás, que dice vivía sujeto con sus padres, iba creciendo en virtud y en estatura hasta que le llegara su momento, ¿verdad? Pues vivió como un niño y un joven de su tiempo común y corriente, haciéndole caso a su mamá, siendo mandados, ayudándole a José en el taller. Recordemos que un carpintero en esa época no era solamente el que hacía mesas, sino que el carpintero era un obrero. O sea, José hacía casas, José hacía puertas, José arreglaba el pozo, y Jesús le ayudaba, porque era el hombre de la casa y le ayudaba. Y María, como la mujer de su tiempo, pues se quedaba en la casa, ¿cierto? Y los cuidaba y les cocinaba y demás. Vivieron absolutamente normal. La vida de Nazaret es una vida normal. Ah, pero se me olvidaba, ellos vivieron un acontecimiento muy, muy trágico antes. Y es cuando tenemos la historia de que ellos huyen a Egipto. O sea, ellos fueron desplazados por la violencia. En nuestro país que tenemos tantos desplazados por violencia, ellos también fueron desplazados, porque cuenta la historia que Herodes no quería, ¿cierto?, que naciera un aparente rey que le iba a quitar a él la corona. Entonces está la masacre de los inocentes, donde un ángel le advierte a José que esto va a pasar y le dice, huye, toma a María y al niño y huye. Y ellos huyen fuera de su tierra, o sea, son exiliados y llegan a una cultura muy diferente que es Egipto, con otra religiosidad, otras costumbres, y viven durante varios años allí. Son desplazados de su patria, son exiliados por persecución violenta, tienen que vivir allá. ¿Cuánto habrán vivido? Eso no es que iban allá en el desierto, en el burrito románticamente y llegaron allá a una casa. ¿Se imaginan para ubicarse laboralmente? Imaginan Jesús adaptarse a ese tiempo, a ese espacio, a un nuevo lugar. O sea, eso es la contemplación de los misterios humanos de Cristo. Es comprender que Él también vivió cosas muy difíciles como a nosotros nos toca vivir y Él también fue exiliado. Después de eso, pues viene todo lo que dice. Vivieron en Nazaret, que era un pueblecito chiquitico, casi olvidado, incluso no aparece bien en el mapa del pueblo de Judá, porque era un caserío. Hoy muchos teólogos y escrituristas dicen que era un pequeño caserío familiar. Es muy probable que la gente de Nazaret casi toda era familia de Jesús. Era un pequeño caserío donde Jesús creció
como un muchacho normal de su tiempo, sencillo, de una familia obrera, y allí creció hasta que por ahora le dio por ponerse a hacer revuelo, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Me encanta, acá hay un comentario que le hizo Pili66 y dice, pero le contestó mal a María. Y nosotros Gracias. efectivamente estuvimos hablando de eso con el padre. Decíamos, bueno, ¿cuáles son esos momentos en los cuales identificamos esa humanidad de Cristo? O sea, ¿qué pudo haber, por ejemplo, motivado a Jesús a responder de una manera tan fuerte? Recuerden la parábola de las bodas de Caná, ¿sí? Cuando le La dice, parábola. perdón, de los hechos de ay, discúlpenme, a mí la teología me falla un poquito. Lo más teológico que El tengo es acontecimiento. el acontecimiento de las bodas de Cana, en la cual le dice como a la mamá, como no te metas, ¿sí? O sea, no es el tiempo. Y él lo dice, y el mismo relato muestra que tuvo un gesto fuerte, ¿cierto? Como diciéndole a la mamá, no se meta, o sea, esto no le incumbe a usted, ¿por qué me tiene que ordenar a mí? Entonces, esto es un momento muy Claro, ese es un fuerte. momento fuerte porque digamos que ese es el hecho público de Jesús, ya que lo muestra hacia su misión. E incluso hay María con su fuerte personalidad, porque María no era solamente la mujer calladita, ya, porque en la Biblia dice que ella guardaba todo en su corazón, era una mujer sumamente contemplativa. Contemplativa no quiere decir que era como anulada. A veces me impacta eso que pone a María como anulada y no, la Virgen María fue muy berraca. Y ella como mamá, sabiendo la misión que tenía Jesús, como que lo empuja, como que, mijo, ya van 30 años y usted tiene una misión muy importante y yo veo que está como muy quieto, pues venga a ver acá lo movemos. Y ella prácticamente lo fuerza, sí, lo fuerza a que se manifieste. Y ella le dice, ¿no? Como Jesús no tienen vino. Acuérdense la historia, la cual están en una boda, es muy importante una boda para el pueblo judío. El vino escasea, era muy importante como en toda fiesta. Y entonces ella va y le dice, ¿no? Como Jesús, se les acabó el vino, como yo sé que usted puede hacer algo. Y le dice, ¿yo qué tengo que ver con eso, mujer? ¿Sí? O sea, mi tiempo no ha llegado, le dice. Y ella simplemente mira a los criados y les dice, hagan lo que les diga. Como quien dice, igual ahí no es malo. ¿Sí? Pero Jesús fue fuerte. Y no fue la única vez que fue fuerte con María, eso lo hablábamos. Incluso hay un acontecimiento, por ejemplo, él está predicando y está en una casa y hay mucha gente. Le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y dice Jesús de una manera compleja que dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad del Padre. O sea, como diciendo, ¿verdad? Y esto debió haber sido fuerte para María, ¿no? Porque ella sabía la grandeza de su hijo, sabía la misión que tenía, igual ella quería compartir. Jesús en su misión era muy radical en muchos momentos, a pesar de que amaba a su madre, ¿no? Porque no estamos diciendo que no la ame ni la hubiera respetado. Digamos que prevalecía su misión y su carácter incluso por encima de su mamá. Entonces, yo creo que para ella debió haber sido fuerte, ¿no? Y muestra un carácter férreo de Jesús. ¿Qué otro acontecimiento dijimos que A mí, por eso también que unos elementos que son como claves ahí es, por ejemplo, el carácter desafiante de Jesucristo, ¿no? O sea, el carácter desafiante, por ejemplo, el dejar la tradición del taller, la carpintería, del trabajo de su casa y de su entorno, e irse a recorrer, o sea, como otras tierras, ¿cierto? Y no es que voy a predicar, o sea, eso es como si a uno en este momento le dice un hijo a uno, no es que me voy de mochilero, y uno como que, ¿cómo así mi hijo? Pero si su merced está estudiando, ¿por qué le dio por irse por allá, sí? Entonces ese carácter desafiante, que es que él no, él rompe con esas tradiciones, rompe con ese ámbito familiar. Y es pues también un elemento fuerte, ¿no? Que nos hace reflexionar a nosotros en nuestros hogares, de pronto a veces incluso sobre el comprender cuál es el camino real de nuestros hijos. Y, o sea, a veces nuestros hijos nos dicen, no, yo quiero estudiar tal cosa y le dicen, no estudie eso no le da plata. ¿Usted quién le dice que no le va a dar plata o que eso es lo realmente importante para su hijo o para su hija en ese momento?
Entonces, eso me parece que ese carácter desafiante de Jesucristo lo vimos reflejado en varios hechos Claro, de Jesús su vida. rompe con los esquemas de su tiempo, ¿no? No se conoce un matrimonio, por lo menos público, no está escrito, ¿no? No podemos descartarlo, siendo por ciento que Jesús no se hubiera casado. Nosotros hablamos, también tuvimos una charla sobre María Magdalena, donde hay muchas historias que narran que era tal vez su pareja, pero digamos que a nivel histórico, antropológico, escriturístico, teológico, no hay nada que diga que fue así, tampoco que no, pero no hay nada que lo dice, por lo tanto, no se puede afirmar. Eh, Primero eso, entonces no se casa aparentemente. Eh, Vive con su mamá casi todo ese tiempo, que eso tampoco era normal porque debían casarse e irse. Y después va y se pone a predicar, ¿cierto? A anunciar el reino de Dios, a hacer milagros, ¿verdad? Que la gente, incluso, a mí me gusta mucho una frase que dice que Jesús estaba sanando gente. La gente dice, pero ese no es el hijo del carpintero y de María, o sea, como de los X, ¿cierto? María y José eran uno más, o sea, ellos no flotaban ni tenían aureolita, ni la Virgen andaba con vestidos blancos, azules, y lavando los pañales de manera romántica, y los ángeles bajaban a ayudarles a secar o a planchar, no. Ellos vivían muy humanos, o sea, eran uno más, ¿sí? Es como tener su vecino y que salga el hijo del vecino por allá que quiere ser presidente. ¿Cómo así? Ese no es el chino, este es la señora de la tienda, o sea, es igual. Es el hijo de José y María, el carpintero y María, y ahí muestra también la humanidad, ¿no? Jesús era uno más de su pueblo. Esa sombra, cuando empieza con esa misión, pues también para María debió haber sido duro porque sabemos que ella enviudó, ¿no? La parte de la adultez de Jesús no mencionan a José, no dicen exactamente que murió, pero no está, por lo tanto se sabe que está viuda y por lo tanto Jesús será su soporte y pues que él se vaya y la deje sola, pues era también para María difícil. Recuerden que las mujeres en su tiempo no podían salir a trabajar, ellos no salían a trabajar, no podían. Ellas tenían que depender de un hombre. La escritura no nos lo dice, quién sabe de qué hombre dependía, porque no creo que Jesús le llevara mucha plata, ¿verdad? Entonces es complicado. Se sabe que hay muchos hechos donde María es muy probable que acompañó a Jesús en varias travesías, todo. Entonces, para ella también debe haber sido muy duro que Jesús hiciera esta misión. Entonces, también era una manera complicada. Acá han preguntado varias veces si Jesús tenía hermanos. En la escritura dice los hermanos de Jesús. Esa es la traducción que hay. La Iglesia Católica Romana y muchas iglesias, incluyendo la luterana en ciertos aspectos, dice que no se puede decir exactamente hermanos de Jesús, sino que eran familiares, que porque en la escritura la palabra primo, por ejemplo, también se escribe como hermano. Hay muchas iglesias y yo estoy entre ellos en que para mí Jesús tuvo hermanos. Incluso el apóstol Santiago, que dice ser hermano de Jesús, para mí era su hermano de carne. Yo creo que María tuvo hijos. Mm, y es muy probable que tuvo otros dos o tres hijos. Entonces es muy probable que sí. Esa es parte de la escritura que dice, ¿no? Tu madre y tus hermanos están fuera. Entonces sí creo que tuvo hermanos, entre ellos Santiago. Y pues yo creo que es algo muy natural, ¿no? Por ahí también preguntaban si Jesús tendría relaciones sexuales. Pues no sabemos, ¿sí? No estaba casado aparentemente. Si estuviera casado, pues lógicamente tendría relaciones sexuales. No era común dentro de su pueblo tener relaciones extramatrimoniales, o sea, fuera del matrimonio o prematrimoniales no era común, era mal visto dentro de la tradición. Entonces es poco probable que haya sido así, pero tampoco tenemos algo fidedigno que podamos decir 100% sí. Incluso No le acá, quita ni le pone. exactamente, era lo que, como lo que yo quería decir, o sea, digamos que esto es algo que no, o sea, no nos podría a nosotros hacer dudar de la naturaleza o del impacto que ha tenido el mensaje de Cristo, ¿sí? O sea, si usted duda del impacto del mensaje porque Cristo haya tenido esposa o porque Cristo haya tenido relaciones sexuales, pues es porque usted no entiende el mensaje que él dejó, ¿sí? A través de los Exacto. hechos y de los relatos. Entonces yo creo que eso sí es importante que nosotros siempre nos cuestionemos qué es lo que realmente mueve nuestra fe, si nuestra fe la mueve un dogma o si nuestra fe la mueve realmente esos hechos y esas enseñanzas que nosotros podemos rescatar, porque pues igual eso no tendría, o sea, no podríamos tampoco verlo mal. ¿Sí? Es como también lo que hablamos de María la Virgen, o sea,
¿por qué si estuvo en un matrimonio, se amaba a José, por qué no pudo haber tenido relaciones con su esposo? ¿Por qué no pudieron haber concebido otros hijos? Podríamos cuestionarnos incluso sobre eso. Y claro, es controversial y rompe esquemas y paradigmas, pero pues nos permite a nosotros también cuestionarnos acerca de qué es lo que realmente nosotros reconocemos en la vida de Cristo que nos hace seguirlo. ¿Sí? O sea, ¿por qué yo sigo a Cristo? A mí me encanta la parte humana de Cristo, ¿sí? Porque es que yo me veo reflejada en Cristo, pero ahí decían, es que era como muy malhumorado, y No, yo no creo que él haya sido tenía malhumorado, un yo creo que era carácter de marcado. carácter, era un hombre Marcado. de carácter, o sea, era un hombre que tenía la capacidad de reírse y de ser muy jovial y de disfrutar la compañía de sus amigos. A él le gustaba mucho reunirse a cenar, a tomarse un vino, o sea, eso no lo veía negativo, o sea, yo me imagino a Cristo bailando, a Cristo disfrutando de los momentos, a Cristo riéndose, ¿sí? No lo veo pues allá enfurruscado todo el tiempo. No, 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 yo lo veo a él feliz, ¿cierto? Pero creo que era una persona que tenía la capacidad de decir, mire, esto no está bien, no estoy de acuerdo con esto. O sea, que era crítico, que era de carácter. Y eso es muy distinto a ser es malhumorado. Sí, el carácter de Jesús era muy marcado y eso también lo tenía. Yo creo que los que trabajamos en cosas espirituales y con personas muchas veces nos van a decir eso, porque yo también sé que a veces dicen que yo soy de mal genio, que yo los regaño. Lo que pasa es que en estas misiones espirituales hay que ser muy fuerte y muy radical. Uno no puede permitir ciertas cosas a medias. Y no estoy diciendo que yo, los espirituales, seamos los más santos, y no, que también cometemos muchos errores y a veces hasta más que ustedes. Pero digamos que en la misión uno tiene unas marcas y uno tiene una misión para orientar. Jesús hacía lo mismo, o sea, Jesús sentía que había una misión y hacia esa misión él tenía que dirigir todo su ministerio. Por lo tanto, tenía que ser fuerte, radical y guiar las cosas. Entonces, él sí se muestra en un gran carácter. Quiero responder aquí algo rápido. Dicen que si Jesús, bueno, que dicen que los abuelos de Jesús eran drusos. Los drusos son un pueblo cercano a los judíos, incluso no son netamente judíos. Es una historia que se dice bajo una investigación que hubo, hay hasta un documental muy interesante sobre eso, pero vamos a lo mismo, no está 100% comprobado, son especulaciones, puede que sí, puede que no. Eh, Sobre el carácter de Jesús quería marcar algo. Recordemos el hecho de los mercaderes en el templo. Es uno de los hechos más polémicos de Jesús. Recordemos la escena. Él va con sus apóstoles y van al templo. Recuerden que el templo era un lugar muy sagrado, era como ir ahorita al Vaticano, ¿sí? O sea, era el lugar más sagrado, era el lugar donde la gente iba a encontrarse con Dios, porque para el pueblo judío Dios habitaba en el templo. Era una puerta para hablar con Dios, por eso era tan importante. Por eso hoy en día el muro de los lamentos, que es el único muro que queda del templo, sigue siendo sagrado para el pueblo judío y que van a orar allá mucho, pues a diario, va mucha gente, incluso los cristianos también vamos allá, el Papa estaba allá y las jerarquías luteranas también han ido allá, porque es un lugar sagrado, es el gran templo. Jesús iba hacia el templo y pues allá había mucho comercio y ahí sí, pues como todo templo. Vayan ustedes a Monserrate al 20 de julio a Buga a ver si no hay mucho mercado. Pues claro, hay mucha gente, la gente necesita comida, necesita las cosas religiosas. En esa época se vendían las palomas, los cabritos, porque eran sacrificados en el templo, era parte de su creencia sacrificar animales para Yahvé. Entonces, ¿qué pasaba? Jesús iba y cuando ve este mundo de mercado, ¿cierto? O sea, esta ansia de dinero, él no va y empieza un discurso, oh hermanos, no mercadeen en el templo. ¿Qué hizo? Cogió, dice, que armó una cuerda con cabulla y botó las mesas y les cascó a todos, ¿cierto? O sea, eso se armó el zafarrancho, botó todo para el piso, tanto que ahí dice que los soldados romanos que custodian el templo llegaron, ¿cierto? Por poquito la apresan o por poquito la apedrean, porque pues, era una cosa muy radical. Por eso cuando a mí me critican mucho, yo tengo unas posiciones políticas muy marcadas y no estoy diciendo que la gente tenga que creer como yo, que en ningún momento lo pretendo, pero sí expreso lo que creo y expreso políticamente lo que creo y tengo una tendencia y yo no la oculto, ¿sí? Porque no creo que tenga que. Entonces a mí me dicen, padre, dedíquese a rezar, que usted no tiene por qué promover la violencia y no sé qué más vainas, como si yo llamara a la gente que se echara tiros, yo no sé por qué me dicen eso.
Y yo les recuerdo eso, ¿acaso Jesús era neutral? O sea, Jesús, porque me dicen, sus palabras inspiran odio y no llevan al amor. Yo les pongo el ejemplo. Jesús cuando hizo eso en el templo, ¿qué? Entonces era un guerrillero. ¿Es Jesús era un violento agresivo? No, Jesús tenía un carácter y Jesús tenía un pensamiento y para él era profanación que eso pasara. Jesús le negó la palabra a Herodes, ¿cierto? O sea, el rey. Eso es como si el presidente, para mí es como Herodes, llegara aquí, ¿cierto? Y me dijera que le hablara y yo me callo ignorándolo. Ustedes no saben la falta de respeto que es eso. Y Jesús lo hizo con toda la conciencia, que no estaba de acuerdo. Incluso lo llama zorro. Nosotros podrá ser muy simbólico. Era como una grosería prácticamente hacia esa persona que era despreciable por todo el daño que hacía, y Jesús marcó su posición. ¿Sí? Entonces, ser cristiano y ser seguidor no es ser apacible, no es ser como atontado, no, una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser pendejo, ¿sí? Y Jesús no era ningún pendejo. Jesús tenía una fuerza interior, tenía un carácter muy marcado, tenía una misión que sabía lo que implicaba y lo llevó tanto que hacer eso. Hoy podría, si yo voy y hago eso, me meten a la cárcel y me criticarían mucho. Jesús también lo criticaron un montón y habrá esta gente que lo seguía y ahí dejó de seguirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús era muy fuerte, ¿sí? Y él lo hizo. Él no se puso ahí a predicarles, él les botó las mesas al piso y les dijo cueva de ladrones. ¿Sí? O sea, los insultó, les dijo que eran unos ladrones y que se tenían que largar de la casa del Padre. Y vemos esa parte humana también de Jesús, sus pasiones, ¿cierto? La fuerza que lo guiaba a predicar lo que predicaba y a mostrar lo que tenía que mostrar. que, Me llama mucho la atención un comentario acá en Face que dice que Cristo era como un líder sindical, era un líder político, ¿cierto? Un líder transformador. O sea, él hacía críticas con respecto a lo que estaba como el sistema que estaba en ese momento, que estaba como regía en ese momento su espacio y su territorio, ¿cierto? Él hacía críticas a su sistema. Entonces a mí me parece supremamente importante eso porque es que el templo no era solamente un espacio espiritual, ¿sí? Ese era el centro político y económico, o sea, ahí se tejía absolutamente todo lo que estaba asociado al sistema, ¿sí? Al sistema político de, 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 de Israel, ¿sí? En ese momento. Entonces, cuando nosotros entendemos ese símbolo del templo, nosotros nos vamos a encontrar que no solamente estaba en contra de sí, que no solamente estaba diciendo, oiga, es que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con lo religioso, sino también diciendo, no estoy de acuerdo en la manera que están moviendo el sistema. O sea, esto no está funcionando. No puede ser que se beneficie a algunos y los otros no. No puede ser que jueguen con los demás. Entonces, es una reflexión, es un llamado, ¿sí? O sea, es una cosa muy fuerte. Es como si en este momento saliéramos y agitáramos en contra de los decretos nocivos que salieron ahorita con todas las modificaciones laborales, ¿cierto? Y entonces yo me paro acá en la esquina de mi barrio y empiezo a arengar acerca de lo que está sucediendo y cómo estos decretos afectan el nivel de contratación y la seguridad social y todo eso. Eso hizo Cristo en el templo. O sea, como nosotros, eso es humano totalmente porque sintió rabia, sintió desespero, Y sintió cuando se frustración. siente compasión por el otro, se siente el compromiso de no dejar las cosas así. La indiferencia hace mucho daño. Y hay algo que los cristianos han hecho durante la historia y es ser indiferentes y acogerse al poderoso para no entrar en conflicto, que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, que lo están malinterpretando. Y entonces, como yo no me meto en política a menos de que convenga, que lo religioso siempre se ha metido, solapadamente se ha metido en política. Pero cuando hay que defender causas, ahí sí no. Entonces, por eso tenemos mártires como Oscar Romero, al que no lo conozca, búsquelo por internet. Son personas que se enfrentaron a sus sistemas injustos y fueron asesinados, como el der Cámara, como eh, Ignacio Yacuría, un jesuita que también fue asesinado y masacrado
en la universidad, porque como Jesús, ¿cierto? Siguiendo a ese Jesús, protestaron contra la injusticia, ¿sí? Si usted siente compasión en su corazón, usted siente compromiso de no dejar que pase la injusticia. Por ejemplo, el sistema económico que estamos viviendo, el capitalismo es completamente injusto y por eso, desde las bases del cristianismo, desde cualquier iglesia, se ha dicho que no al capitalismo, ¿cierto? No estamos diciendo que seamos comunistas, por eso tampoco, No. pero no al capitalismo, que es el régimen que tenemos que ha hecho mucho daño, ¿cierto? Y Jesús en ese momento, cuando botó esas mesas, no era solamente porque vendían en la casa del Padre, sino porque estaban negociando con la fe, porque era el sistema, ahí había incluso intercambio de moneda, porque no podían haber monedas en el templo con la cara del César, porque cualquier figura humana era vista como idolatría. Entonces había un intercambio de dinero, entonces ellos también tenían un interés. Eso era el negociazo. Y Jesús protestó contra eso, no porque la gente viviera de algo como eso, porque igual eso tenía que existir, pero sí de la manera en que la estaban manejando, ¿verdad? Y los solapados, que eran los sumos sacerdotes, que también llevaban una gran tajada de eso y por eso permitían muchos abusos. ¿Mm? Y estaban recostados al imperio, que el imperio les cuidaba. Si les pusieran el águila imperial adentro, que era una profanación, lo dejaban mientras no los tocaran. Y eso han hecho todas las iglesias y religiones, para que el gobierno no me toque, pues yo me hago el bobo y el que no veo y soy indiferente. Y esa indiferencia ha hecho muchísimo. Jesús no era indiferente, pues por eso lo crucificaron. Porque si recordamos, la base de la crucifixión de Jesús, que a eso ahora vamos, era su acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él anunciaba que todos éramos iguales. ¿Mm? Porque iba donde los samaritanos, que eran un pueblo fuera de los judíos que no era bien visto. Incluso hace una parábola sobre los samaritanos, poniendo al samaritano mejor que los sacerdotes. Eh, porque tenía mujeres en su grupo. ¿Sí? Recuerden que las mujeres no podían pertenecer a ciertas cosas y Jesús tenía mujeres en su grupo, ¿verdad? Eh, porque anunció o denunció que los sumos sacerdotes eran sepulcros blanqueados, como les decía. Por fuera están blancos con cal, por dentro están llenos de podredumbre. Porque decía que qué, que mostraban cosas muy santas, pero por dentro eran una porquería, ¿cierto? Y eso le enfrentó al poder político religioso de su momento. Además de que le dijo a Herodes zorro, que también era otro insulto al gobierno. Entonces, todo esto fue lo que llevó a que lo condenaran, porque se decía que era el Hijo de Dios. Entonces, era una herejía. Incluso lo asesinan como asesinaban a los guerrilleros de su tiempo. No lo asesinan como un hereje, porque a los herejes los apedreaban. Y eso está en toda la escritura. A Jesús lo crucificaron, que era el castigo que hacía el imperio romano a los subversivos contra el imperio. Y eso es una señal que no hemos comprendido muchas veces. A Jesús lo mataron como un guerrillero, un subversivo que estaba contra el sistema. ¿Bien? Porque era un peligro para el sistema religioso y político. Creyeron que iban a desaparecerlo y que ya. Pero gracias a su amor y a su resurrección, que pues ahí ya también hay muchas interpretaciones, pues sigue viviendo en sus apóstoles y llega la buena nueva, que es lo que significa evangelio, a día. Pero esa humanidad, esa figura de Jesús que le daba hambre, ¿verdad? Que sintió tristeza cuando su amigo Lázaro murió y dice, lloró, ¿cierto? Aunque después lo resucita. Eh, que se sintió abandonado en el huerto de los olivos, ¿verdad? Y que lloró y que estaba tan angustiado que sudaba gotas de sangre. Hoy en día la ciencia ha ratificado que eso sucede en un sistema bajo muchísimo estrés. Los vasos sanguíneos se rompen y empiezan a salir por las glándulas sudoríparas y sale sudor de sangre, un agua sangre. Y Jesús pasó por eso, porque estaba sumamente angustiado por lo que le iba a pasar, porque él sabía que esa noche no pasaba, ¿cierto? Que él ya sabía que esos días no pasaban. Y tenía angustia porque también como humano sintió miedo, porque en la cruz, más torturado, porque era una muerte de tortura y de agonía lenta, gritó a Dios que lo había abandonado. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él también, como ustedes y como yo, en muchos momentos hemos sentido que Dios no nos escuche, que estamos abandonados. Y él clamó también, pero también dijo, todo está consumado, o sea, está hecho como tiene que ser, porque tenía plena confianza en él. ¿Mm? Entonces Jesús también vivió eso, y eso por eso el cristianismo es tan hermoso. Por eso yo digo que soy un enamorado de Jesús, porque la figura de Jesús es tan increíble y es tan cercano, ¿verdad?
que es tan de carne y hueso como nosotros, que me identifico completamente con Él, ¿cierto? Por eso a mí Jesucristo me cautiva, porque me identifico con Él, porque Él también pasó lo que nosotros pasamos, Él también tuvo hambre, Él también tuvo sed, Él también fue traicionado por uno de sus amigos, Él también sufrió mal persecución, fue incomprendido por los de su pueblo, porque ahí dicen que la gente de su pueblo, que era Nazaret, no lo quería. Y por eso incluso él dice, yo no hago milagros en mi pueblo porque en mi pueblo no me creen. Y ahí está la famosa frase de uno no es profeta en su pueblo, porque a él no lo recibieron en su pueblo, lo recibieron mejor afuera. Y él lo dice, ahí está en la escritura. He tenido que hacer milagros fuera porque en mi pueblo no me recibieron. Entonces, él empezó también a vivir eso, la desilusión de sus amigos, ¿cierto? Ese grupo de parceros que eran los 12, uno lo traiciona y cuando lo van a apresar todos salen corriendo despavoridos y quedan las mujeres, que era el sexo débil, ¿no? Quedan las mujeres, que son María Magdalena, que fue una enamorada de Cristo, no estoy hablando en lo humano solamente, en lo intelectual y en lo ideológico. Su mamá, que estuvo ahí siempre, que era una berraca. Hubo otras mujeres, porque ahí las mencionan, otras Marías, que ese era el nombre más común en su tiempo. Y el apóstol más joven, el que como que menos se le paraban bolas, que era Juan, ¿verdad? De resto, todos se fueron. Los otros 10 se fueron como cobardes. Pedro, que la iglesia romana aquí dice que fue el primer papa, pues yo no creo en eso, pero él era un líder de la comunidad y se fue. ¿Sí? Entonces, ahí vemos lo que él también vivió. Él vivió lo mismo que nosotros. ¿A quién de nosotros no han traicionado? ¿Quién de nosotros no ha aguantado vicisitudes? ¿A quién no han perseguido? ¿Quién no ha sido incomprendido? ¿Quién tampoco ha sido tentado? Jesús fue tentado también, ¿verdad? En todo. Los placeres, el poder, el ego. Bueno, estoy hablando. Sí, no, Me emocioné. me dejaron aquí así. No, o sea, estas tentaciones de Cristo a mí me llama mucho la atención porque hacen mucho énfasis que las tentaciones fue cuando estaba en el desierto y que el diablo, pero él estuvo en tentación toda su vida. O sea, toda su vida tuvo la tentación. ¿Ustedes creen que cuando se reunía ese montonón de gente y lo seguía y lo quería escuchar, él no sentiría como la gana de pronto o el ego así como que se le subiera o cosas así? Claro, yo creo que eso también era parte de la naturaleza humana de Cristo. Cuando una mujer se le acercaba y si le parecía bonita, ¿ustedes creen que Cristo no se sentía atraído por esas mujeres hermosas que muchas veces lo buscaban, maestro, maestro, ¿cierto? Y cómo él tenía que centrarse dentro de su visión de vida. O sea, a mí me gustó mucho una frase que leí en alguna parte y decía, mire, la humanidad de Jesús no es un obstáculo, sino es un camino hacia la fe. O sea, qué bonito ver de esta manera la humanidad de Cristo. O sea, mucha gente y muchas veces, digamos, los teólogos eh, y los curas y las partes religiosas muy, muy fuerte tienden a decirnos como que la parte humana de Cristo era como lo feo de Cristo. Y lo humano de Cristo era tan importante como lo divino de Cristo, ¿sí? O sea, cuando yo leo o cuando yo recuerdo las parábolas y los hechos y las historias y bueno, todo lo que está ahí, yo confieso que yo soy muy seguidora más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo entiendo, me genera como choque en muchas oportunidades y yo lo cuestiono aquí al Padre y le digo, ¿por qué dice tal cosa? Entonces prefiero más como entenderlo desde la vida ya de Cristo y, encontrarme con con esas cosas en las que yo digo, oiga, yo también he vivido eso, yo también me he sentido vulnerada, yo también me he sentido rechazada, ¿cierto? Por la condición, o sea, de dónde provenimos. Si usted vaya a otro lugar, a otro país, a otro esto, y cuántas veces a usted le dicen, se refieren a usted con términos despectivos, ¿no? Los colombianos que les gusta la coca, los colombianos narcotraficantes, los sudacas, eso también lo vivió Cristo. Cristo también fue un extraño. Cristo también vivió ese señalamiento. Y sin embargo, ¿eso qué hizo? Eso no lo hizo convertirse en una mala persona. No lo hizo alejarse de su naturaleza divina.
lo que hizo fue consolidarlo cada vez más en su naturaleza divina. Y a mí me parece muy fuerte cuando la gente, cuando nos enseñan, porque a mí me enseñaban también así, o sea, yo estudié colegio de monjas toda mi primaria y mi bachillerato lo hice en colegio laico. Entonces, cuando uno hace y tiene esa formación de la religión en la que todo el tiempo le están diciendo, Cristo murió por salvarla, pero sin la interpretación y sin el contexto, Cristo sufrió para que usted no sufriera. Y uno dice, "Oiga, yo no quiero que Cristo, yo no hubiera querido que Cristo hubiera sufrido todos esos dolores, o sea, no es justo. Pero cuando uno entiende que esa interpretación va mucho más allá de un hecho, ¿cierto? Pequeñito o gigante o doloroso, y que no es, o sea, que la salvación no es la cruz, ¿cierto? Que la salvación no es que a Cristo lo hayan azotado y que lo hayan humillado, sino que la salvación tiene que ver con el mensaje que nos deja de libertad, ¿sí? De una justicia, de ese amor real hacia el otro. Yo creo que ahí rompemos completamente con los esquemas en que lo más importante era la divinidad de Cristo. Una pregunta me gustó y decía, pero sentir rabia no es pecado, me imagino que ante el hecho de Jesús en el templo. Y yo les digo, los sentimientos, las emociones no son pecado, tenemos que sentir, tenemos que expresar, pero hay que controlar. O sea, Jesús no fue y mató a alguien, ya, ¿cierto? O habló mal de él, o persiguió a alguien, no. Reaccionó ante un hecho y lo reaccionó de una manera también muy simbólica en la cual se tenía que expresar, ¿verdad? Pero el sentir rabia no es pecado. El pecado, podríamos decir que esa rabia te consuma, se vuelva odio y hagas daño, o te hagas daño. Eso ya es el pecado. Entonces quería recalcar. Alguien acá pues pregunta también algo ya muy teológico, que eso es para otro tema, que por qué dice que Jesús descendió a los infiernos en el credo. Otro día vamos a hablar ya como de los aspectos más espirituales de Jesús, hoy estamos como en lo más carnal y eso también tiene una explicación larga. Sobre la resurrección también pregunta, ¿Jesús resucitó en cuerpo y alma o es una metáfora? Eso también ya es muy grande. Para mí Cristo ha resucitado, lo que pasa es que la resurrección para mí trasciende el hecho solamente que su cuerpo resucitó, incluso yo no sé si ustedes vieron alguna vez una película, yo la vi cuando yo era fraile, y es un gran debate que se llama El Cuerpo, que incluso es protagonizado por Antonio Banderas. Es muy buena, en la cual encuentran el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Y hacen toda una investigación y aparentemente es el cuerpo de Jesús. Entonces entran en crisis todos los curas, hasta uno se suicida, porque entonces la fe valió nada. Y yo me acuerdo que el debate que llegábamos era, no importa, a mí me pueden encontrar el cuerpo de Jesús, para mí Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, a mí eso no me interesa, porque trasciende el hecho de la resurrección, pero bueno, eso es otro tema que podríamos hablar de la resurrección de Jesús. Eh, digamos que la conclusión un poco de todo esto es precisamente que Jesús en su humanidad nos muestra la divinidad, porque es que las dos cosas están mezcladas, por decirlo de alguna manera. Aunque son dos aspectos distintos, como nosotros somos cuerpo y alma, estamos también unidos. Entonces en Jesús la humanidad y la divinidad se unen y nos enseñan que entre nosotros también es así. Incluso hay una frase muy bella que dice, ¿no? Entre más humano, más divino. Y es así. Entre usted sea más humano, que la humanidad comprende, por ejemplo, reconocer las propias debilidades. ¿Sí? Lo que estoy en este camino espiritual, miren, yo no me creo mejor que ustedes. No me creo el perfecto, por ser pura, yo puedo perdonar a todos y yo no peco. Pero yo peco muchísimo, ¿sí? Y yo tengo que cambiar muchas cosas y cometo errores que a veces yo digo, pucha, ¿yo por qué hice eso? ¿Sí? Porque soy como ustedes. Trato de ser mejor cada día, pues claro, pero también la embarro todos los días, porque es parte de ese camino humano, ¿sí? El ser santo, que es una mala imagen que nos han dado, el ser santo no es el que nunca peca, porque eso no existe. El ser santo es el que se da cuenta que está cometiendo un error y trata de hacer todo para no seguir cayendo en el error, o para reparar el error cometido, ¿cierto? O para compensar el error con bondad. Es que el que peca y reza empata, ¿no? Sino que el que reconoce que algo no está bien y trabaja para mejorarlo. Todos tenemos una tendencia al pecado, todos. Eso en la iglesia romana le llaman concupiscencia, ese nombre nunca me va a olvidar, me enseñaban cuando era fraile, concupiscencia, ¿cierto? Nosotros los luteranos le llamamos la herida original, ¿cierto? Es una herida de pecado que todos tenemos y que el ser humano por naturaleza tiene esa herida.
¿Acaso no es más fácil hacer el mal que el bien? Fácil. ¿No es más fácil a usted ponerle los cachos a su mujer que serle fiel? Claro, es más fácil, ¿cierto? Pero usted se esfuerza porque si usted ama a su pareja, pues no le quiere hacer daño. No se va a dejar llevar por un ratico y dañar toda una vida. Entonces, digamos que son esas cosas, ¿no? Es el luchar por ser mejor. Eso es lo que hace un verdadero santo. Lógicamente nosotros leemos las historias de santos antiguas, incluso del mismo Jesús, y pues los vemos como flotando, ¿sí? Incluso hay una película que es muy bella, pero no me gusta la forma, que es la de Jesús de Nazaret, creo que es de Franco Sefirelli. Muy bella, porque es una película lindísima, estructural, fotografía, incluso los pasajes que narran, porque es una película larguísima, creo que es una miniserie más que una película, pero Jesús parece robótico, o sea, Jesús siempre estaba vestido de blanco. No, Jesús no era así. Tampoco era el recochero, porque también hay Y otra película donde, huepa! No, o sea, él tampoco era así, él era un tipo de, pero también era un tipo con el carácter humano, ¿sí? Se reía cuando se tenía que reír, iba a la parranda cuando tenía que ir a la parranda, pero también era sumamente estoico y sublime cuando tenía que serlo. Y yo creo que eso es ser humano, ¿no? Eso es ser humano. Entonces, la humanidad, el ser humano, el reconocernos débiles, el reconocernos por mejorar, el sentir compasión por el otro, ¿cierto? Y en esa humanidad querernos unir con la divinidad es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Es que todos somos hijos de Dios como Jesús. Todos somos Jesús. Incluso cuando uno lo ordena sacerdote, dicen usted es un altar Cristo, es un otro Cristo. Pero no solo el sacerdote, es que todos somos sacerdotes por Cristo. Jesús rompió con algo de su tiempo, porque Jesús no fue sacerdote y no lo sabían. Jesús era un laico, ¿cierto? El laico es la persona que no es clérigo. Jesús era un laico, Jesús no fue sacerdote. Los sacerdotes eran los del templo, Jesús no llegó ni a, le decían rabí, que es maestro, pero él no era un rabino, no era un sacerdote, no era un levita. Eh, pero Jesús lideró el movimiento, ¿cierto? Entonces con Jesús ya todos nos hacemos sacerdotes. Cuando usted se bautiza, usted ya es sacerdote. Lo que pasa es que algunos ejercemos el sacerdocio, porque todos no pueden hacer lo mismo. Como todos no podemos ser panaderos, todos no podemos ser maestros, todos no podemos ser médicos, hay llamados. Y Lutero enseñaba eso, ¿no? Entonces el sacerdocio es una capacidad que todos tenemos, pero algunos somos llamados para ejercer, ¿verdad? Jesús no era un sacerdote, entonces Jesús mostró eso. Él era un maestro espiritual que desde su humanidad nos mostró que también Dios estaba en él. ¿Bien? Esa es la grandeza de Jesucristo, esa es la grandeza de su mensaje. Eh, ¿Qué más quieres decir así para ir redondeando ya? Yo creo que a mí me conmueve hablar sobre este tema porque lo traigo como muy hacia la humanidad de Cristo, ¿no? Y yo lo único que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de la divinidad de Cristo, nos es muy fácil traer todo lo de la divinidad. Dios es grande, hombre, que es maravilloso, Dios, Dios, Dios. Y todo el tiempo hablamos de Dios, de la deidad, de la divinidad. Pero ¿por qué no hablamos con esa misma pasión sobre ese Cristo hombre? Ese Cristo que toma a su mamá de la mano, a ese Cristo hombre que siente el dolor de un enfermo, de un desvalido, de un leproso. ¿Por qué no sentimos también y hablamos con propiedad de ese Cristo hombre que no está de acuerdo con el sistema injusto en el cual se está viviendo? ¿Por qué no traemos a colación a ese Cristo hombre que es traicionado por sus amigos, que es vendido por alguien a quien ama mucho? ¿Cuántos de ustedes no han tenido un negocio que han hecho con su amigo del alma y el amigo se les va y se les lleva la plata, lo que invirtieron, las utilidades y demás, y los dejan a ustedes en la ruina? O sea, ¿cuántas veces no hemos sido Cristo? O sea, ¿cuántas veces no hemos vivido esa misma humanidad que vivió Cristo? Entonces, sintamos cada uno de nosotros
esa humanidad de Cristo. Vivamos como seres humanos, como esos hombres de carne y hueso que estamos aquí presentes día a día, pero también démonos la posibilidad de perdonar desde esa concepción divina de Cristo, de amar desde esa concepción divina de Cristo, ¿cierto? Y entonces encontremos cómo se articula lo divino y lo humano en este proceso en el que llevamos cada día. No es fácil, no es fácil. Nosotros como seres humanos tenemos una cantidad de cosas por cambiar y algunos de pronto estaremos más sensibles seremos más susceptibles de cosas y de errores. Pero lo que nosotros tenemos, el camino por delante, que sea ese mismo mensaje que les decía ahorita, o sea, la humanidad de Jesús, o sea, nuestra humanidad, no debe ser un obstáculo, sino debe ser un camino hacia la construcción y el fortalecimiento de nuestra fe. Que ese sea como de verdad parte de la enseñanza del Exacto, día de exacto. hoy. Es como desde esa humanidad de Jesucristo que lo hace cercano, nosotros nos acercamos a su divinidad, ¿cierto? Y descubrimos nuestra divinidad, que Jesús nos vino a mostrar que somos hijos de Dios, ¿cierto? Somos divinos. Y desde su humanidad nos lo mostró, que nos mostró que esa divinidad no está tan lejos, sino que se hace parte de nuestra carne, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestros deseos, y que desde esa asumirnos, desde ese comprendernos, de ese amarnos y amar al otro, nos volvemos Dios, y traemos a Dios a este plano. Recordemos que Jesús predicó el reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios? Era un reino acá, ¿cierto? Era empezarlo a vivir acá, que era la justicia, el amor, la compasión, la solidaridad, que todos viviéramos bien. Eso es el reino de Dios. La salud, la liberación, todo eso es el reino de Dios. Cuando nosotros hacemos una masterclass, cuando hacemos estos en vivo, estamos construyendo reino de Dios, porque estamos llevando luz y estamos quitando las vendas que no nos dejan ver esas realidades. Así es. Bueno, vamos a ir terminando. Les agradezco muchísimo por conectarse. Ya prontico estaremos anunciando nuestras masterclass. Yo sé que me han escrito mucho. Tengo muchas ganas de hacerlo, me hace falta también. Vamos a hacer una gratuita sobre el poder de la oración. Vamos a hacer una paga. Bueno, ya tenemos dos pagas pensadas. Una creo que va a ser sobre los ángeles y los chakras, cómo limpiarnos los chakras a través de la energía de los ángeles, de los arcángeles, exactamente. Yo creo que la Y otra. vamos a hacer la otra. La otra, vamos a hacerla con el padre, junticos, vamos a mirar bueno, les voy a contar cómo se va a llamar. Se va a llamar Y Dios se hizo mujer. Es para que nosotras, ¿cierto? Principalmente estoy Para una que invitando eres especial. a cada una de mis hermanas en Cristo, de mis amigas, compañeras, a quienes comparten esta gracia hermosa de ser mujeres, pero cómo Dios se hace esta mujer que somos cada uno de nosotros. Y Dios se hizo mujer, es el taller que vamos a tener, es la masterclass que también estamos ahí como proyectada. Y de verdad, o sea, nos disculpamos con todos ustedes porque queremos hacerla súper rápido, pero estamos en proceso de cambio pues de nuestro hogar y ha sido una completa locura porque pues igual seguimos trabajando y estamos haciendo como todo el proceso, pero miren, prometemos hacerlo lo más Lo pronto más posible. pronto. De pronto la próxima semana hacemos la gratuita, el poder de la oración, y ya vamos poniendo fechas de las otras dos pagas. ¿Listo? Entonces, para que se anoten, para que le hagamos, para que nutramos nuestra vida, son inversiones que gracias a Dios no son grandes y traen enormes beneficios. Y pues ustedes han leído los testimonios de quienes han hecho las masterclass y son muy bellas y creo que han dejado cosas muy lindas. Entonces, aprovechenlo, hagan esas inversioncitas que no son grandes y pueden traer mucha bendición a su vida. Bueno, vamos a prepararnos para una bendición que quiero que también tú la hagas, ¿cierto? Recordemos que todos somos sacerdotes, ¿verdad? Unos somos ministeriales y sí, claro, para ser ministerial pues recibimos una gracia especial y hay unas unciones, pero no me hace diferente a Dayana no me hace diferente a ustedes. Vamos a dar la bendición, quiero que hagas una pequeñita oración y yo. Señor Jesús, queremos darte gracias. Gracias por permitirnos vivir tu humanidad.
que es nuestra construcción de fe. Queremos darte gracias por permitirnos entrar en cada uno de nosotros, estar en cada uno de nosotros, hacerte cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí conectados, para que tú seas la gracia en nuestra vida, para que transformes todas nuestras realidades, para que llenes cada día nuestra vida de justicia, de amor, de libertad. Que seamos hijos tuyos ahora y siempre, llenos de amor y bendición. Cuida, Señor, y protege a cada una de las personas que esta noche está pidiendo nuestra oración. Dales la salud, el trabajo, el bienestar, la prosperidad en sus hogares y familias. Protégenos y cuídanos, Señor, y guíanos cada día con tu luz y tu amor. Gracias te damos, Señor, porque desde tu humanidad nos has mostrado nuestra divinidad. Ayúdanos a encarnar tu buena nueva. Evangelio liberador y sanador, y haznos instrumentos de tu luz y de tu gracia. Que esa luz divina se esparza a todos los que están aquí conectados, sus familias, hogares y al mundo entero, especialmente en estos momentos tan complicados. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre nosotros, hogares, familias, seres amados y aquellos que nos han pedido oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me alegra muchísimo haberlos visto, haber compartido este ratico. Nos vemos el lunes de oración y el miércoles vamos a ver qué invitado tenemos. Estamos por ahí con dos peleando. Vamos a ver quién confirma primero y vamos a tener también un temita chévere. Listo, un abrazo grande y esperemos que la otra semana ya tengamos nuestra masterclass gratuita para que sigamos creciendo en fe y en amor. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Los quiero muchísimo. Les pedimos también oración para nosotros, para la misión que se realiza cada día. Una oración también por la salud del Padre, por toda nuestra misión de vida. Y un abrazo gigante. Siempre para mí es una gran alegría poder compartir con cada uno de ustedes desde sus hogares. Un abrazo inmenso. Bendiciones. Gracias.